Vamos a continuar con la tercera unidad, esta vez con el tema de deducción natural. En la actividad pasada ya habíamos visto qué son los argumentos o razonamientos. Decíamos que son una serie de proposiciones. Las primeras las tomamos como premisas y la última como conclusión. Y habíamos visto el método de renglones críticos para validar precisamente un razonamiento o un argumento. En esta ocasión vamos a ver el método de deducción natural, que como dice aquí en la diapositiva, consiste en aplicar reglas de inferencia sobre las premisas para llegar hasta la proposición, conclusión y así demostrar la validez del argumento. Entonces vamos a aplicar estas reglas de inferencia sobre las premisas hasta que lleguemos a una proposición idéntica a la de la conclusión. ¿Cuáles son estas reglas de inferencia? Bueno, aquí en este cuadro yo tengo mis reglas ya de inferencia en este cuadro de arriba y en el de abajo. Las reglas de inferencia ya son argumentos comprobados como válidos, entonces los vamos a utilizar para aplicarlos a las premisas que ya tenemos, sabiendo que bueno, ya son razonamientos válidos. Entonces las aplicamos a las premisas para tratar de llegar a la conclusión. Aparte de las reglas de inferencia, vamos a aplicar también leyes del álgebra de proposiciones que nos van a ayudar también a simplificar las proposiciones que tengamos como argumentos, que tengamos como premisas y llegar también a la conclusión. Estas leyes del álgebra ya las hemos estado viendo desde la unidad pasada. A algunos les van a resultar familiares, puesto que son las mismas que vimos para conjuntos. Entonces tenemos la propiedad conmutativa, la idempotencia, asociativa, doble negación o involución, etc. Entonces tanto las leyes del álgebra de proposiciones como las reglas de inferencia nos van a servir para ir aplicándolas sobre las premisas y de esta forma llegar a la conclusión. Entonces hay que tenerlas muy en cuenta cuando estemos haciendo el método de deducción natural. Bien, vamos a ver un primer ejemplo de cómo comprobar la validez de un argumento por medio de la deducción natural. Y acá tenemos nuestras tres proposiciones que forman el razonamiento o argumento. De nuevo, como lo hacíamos en el método de los renglones críticos, la última va a ser la conclusión y las dos primeras son las premisas. Y bueno, en este caso vamos a aplicar primeramente en los renglones 1 y 2 una regla de inferencia que se llama silogismo hipotético. Observen cómo lo vamos a estar escribiendo. Vamos a poner como si fuera la premisa número 4 o la proposición número 4 el resultado que nos dé de aplicar la regla de inferencia, y acá ponemos sobre qué proposiciones aplicamos tal regla de inferencia. Aquí estoy diciendo que apliqué la regla de inferencia que se llama silogismo hipotético sobre las proposiciones 1 y 2, estas de acá. Bien, el silogismo hipotético me dice que cuando yo tengo dos proposiciones, la primera con una condicional, dice si P entonces Q, lo tengo si Q entonces R, esto equivale a únicamente poner si P entonces R. Entonces es lo mismo que yo estoy aplicando acá en la proposición 1 y 2. Estoy diciendo si P entonces Q y Q entonces R, quiere decir que es válido decir P entonces R, que es lo que dejé acá. Y como pueden ver, esta proposición es la misma que tengo como conclusión, de tal forma que aplicando esta regla de inferencia, una sola regla de inferencia que apliqué sobre las dos premisas, llegué a la conclusión. Por lo tanto, puedo afirmar que este argumento es válido. Bien, aquí únicamente tuve que aplicar una sola regla de inferencia. Es un caso realmente trivial, sencillo.
solamente para ir indicando cómo se van aplicando las reglas de inferencia y cómo las vamos a ir escribiendo. Les decía, vamos a anotar un número más, vamos a anotar el resultado que me da a partir de la aplicación de la regla, que voy a poner las iniciales de la regla de inferencia que he aplicado o alguna abreviación de alguna regla de inferencia o de una ley del álgebra, y acá voy a poner los renglones sobre los cuales estoy aplicando esa regla de inferencia. Bien, entonces este ejemplo ya quedó resuelto. Un ejemplo, como les decía, muy sencillo. Vamos a ver algo un poco más complejo. Tenemos acá el ejemplo 2. De nuevo vamos a determinar si es válido el argumento utilizando el método de deducción natural. En este caso tenemos un razonamiento que solo tiene dos proposiciones y vamos a tratar de llegar a través de esta premisa, aplicando reglas de inferencia sobre esta premisa, vamos a tratar de llegar a la conclusión. Bien, primeramente voy a aplicar una simplificación conjuntiva, precisamente la única premisa que tengo, que es la 1. La simplificación conjuntiva me dice que si yo tengo una proposición con una conjunción, yo puedo quitar una de las dos proposiciones simples y quedarme con la otra. En este caso tengo P y Q y puedo eliminar Q y quedarme únicamente con P. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Me estoy quedando únicamente con P por medio de la simplificación conjuntiva aplicada en 1. Bien. Ahora voy a aplicar de nuevo la simplificación conjuntiva. Esta vez la voy a aplicar también a 1, pero ahora para eliminar P y quedarme con Q. Entonces, no importa con cuál de las dos proposiciones simples me quede, la regla funciona para cualquiera de las dos, siempre y cuando sea una conjunción. Entonces ya tengo ahí una tercera premisa, digamos que es P, y una cuarta que es Q. Bien, ahora voy a aplicar la adición disyuntiva. Adición disyuntiva en 4. La adición disyuntiva me dice que si yo tengo una proposición sola, puedo agregarle cualquier otra proposición siempre y cuando sea por medio de una disyunción. En este caso, a la proposición 4 le estoy aplicando la adición disyuntiva, la proposición 4 que es Q, le estoy añadiendo la R por medio de una conjunción, perdón, por una disyunción. Pude haberle puesto T o cualquier otra literal, pero bueno, ahorita me conviene poner R porque intento llegar a esta conclusión, la cual contiene una R. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora para el siguiente paso voy a utilizar la adición conjuntiva. La adición conjuntiva sobre 3 y 5. La adición conjuntiva me dice que si yo tengo dos proposiciones separadas, yo las puedo unir por medio de la conjunción. Aquí en este ejemplo tengo P y Q y los puedo unir como P y Q. En este caso, la adición conjuntiva la estoy aplicando sobre 3 y 5. 3 que es P y 5 que es Q o R. Entonces estoy juntando estas dos por medio de la conjunción y me queda P y Q o R, que es exactamente la conclusión que tengo acá en mi argumento original. De tal forma que ya llegué a la conclusión y por lo tanto puedo decir que este razonamiento o este argumento es válido. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 3. De nuevo tengo mis tres proposiciones. En este caso las tres son proposiciones compuestas. Tengo mis dos premisas y la conclusión. Entonces vamos al siguiente paso, que va a ser aplicar la conmutación.
sobre 1. La conmutación en una conjunción me dice que no importa si tengo P y Q o si tengo Q y P, es exactamente lo mismo. Esta es una ley del álgebra. Entonces yo puedo conmutarlas, cambiarlas de lugar, pues. Estoy cambiando P y Q por Q y P. Bien, continuamos. Ahora aplico la adición conjuntiva. La adición conjuntiva sobre 4 y 2. La adición conjuntiva ya la habíamos visto. Me dice que si tengo yo dos proposiciones separadas, las puedo unir por medio de la conjunción. En este caso estoy uniendo 4 y 2. 4 que es Q y P, y 2 que es si P, entonces R. Entonces estas dos las estoy uniendo por medio de la conjunción. Y me queda así. Q y P, y si P, entonces R. Bien, vamos a continuar. Ahora voy a aplicar otra ley del álgebra que se llama asociativa, que me dice que es lo mismo tener P y Q y R que tener P y Q y R, evaluando primero las dos últimas o evaluando primero las dos primeras, no importa cómo las evalúe, es exactamente lo mismo. Entonces, por medio de esa regla asociativa que estoy aplicando a 5, me queda mi proposición como sigue. Si se fijan, es exactamente igual, lo único que estoy haciendo es poniéndole los paréntesis para indicar que esta se va a evaluar primero. Debido a que cuando tenemos múltiples conjunciones no importa cuáles se evalúen primero, entonces nada más pongo los paréntesis y digo que esa va a ser la que se evalúa primero. Eso es todo lo que estoy diciendo en esta parte. Y bueno, continuando, voy a aplicar una regla de inferencia que se llama modus ponens. Modus ponens me dice que si yo tengo una condicional y luego tengo como siguiente argumento la premisa de esa condicional o la hipótesis de esa condicional. Recuerden que en una condicional la primera proposición es la hipótesis y la segunda es la conclusión. Entonces si yo tengo la condicional y luego tengo primero la hipótesis, entonces puedo concluir la conclusión, vale la redundancia, ¿no? Entonces si P entonces Q y luego tengo P, entonces puedo de aquí sacar Q. Entonces esta regla de inferencia que se llama modus ponens se la estoy aplicando a la 6. Y aquí tenemos la parte de la 6, que es la que está entre paréntesis, que es sobre la que estoy aplicando el modus ponens. Igual tengo aquí la condicional, si P entonces R, y luego tengo P, entonces puedo concluir R. Es lo mismo que acá. Hagan de cuenta que aquí está una conjunción, nada más que aquí lo tengo al revés. Aquí tengo primero la proposición sola y luego la condicional, mientras que aquí tengo la condicional y luego la proposición sola. Pero se aplica de igual forma. Tengo la condicional, tengo la proposición, que es la hipótesis, y me queda únicamente al final la conclusión de esa misma condicional. Entonces aquí de nuevo la condicional y luego tengo la conclusión, perdón, la hipótesis de esa condicional, entonces me queda la conclusión de esa condicional, que es R. Entonces al aplicar modus ponens a 6 me va a quedar únicamente la R de esta parte, de tal forma que me queda Q y R. Bien, vamos a continuar. Después voy a hacer una conmutación entre Q y R. Ya habíamos aplicado la conmutación, que es una ley del álgebra. Si es lo mismo tener Q y R que tener R y Q. Y al aplicar esta conmutación, pues bueno, me doy cuenta que ya llegué a la conclusión. Entonces, aplicando todas estas reglas de inferencia y leyes del álgebra, pude llegar a la conclusión. Por lo tanto, puedo decir que este argumento es válido.
Vamos a ver un último ejemplo. De nuevo tengo mi argumento, mis premisas y mi conclusión. Hay que llegar a la conclusión aplicando reglas de inferencia sobre las premisas. Y la primera acción que voy a tomar va a ser conmutar sobre la primera premisa, sobre 1. Y en vez de tener P o Q, voy a tener Q o P. Después voy a aplicar la implicación material. La aplicación material es una regla de inferencia, la cual me dice que es igual si yo tengo una condicional, si P entonces Q, es lo mismo que tener una disyunción negando la primera proposición. Entonces yo puedo cambiar de aquí para acá o de acá para acá. En este caso lo estoy aplicando a 4 y el 4 es una disyunción, entonces aquí le estoy aplicando, cambiando la disyunción hacia la implicación. Y lo único que tengo que hacer es pues cambiar el símbolo de disyunción, lo cambio por una implicación y aparte tengo que negar la primera proposición. Acá la tengo negada, entonces acá la paso como no negada. En este caso tengo Q o P, entonces lo único que tengo que hacer es cambiar la disyunción por la conjunción y hacer la negación. De tal forma que me queda si no Q, entonces P. Bien, vamos a continuar. Ahora voy a aplicar el silogismo hipotético sobre 5 y 2. El silogismo hipotético ya lo habíamos aplicado. Si tenemos dos condicionales en la que la conclusión de la primera condicional es la hipótesis de la segunda condicional, entonces podemos crear una nueva condicional con la hipótesis de la primera y la conclusión de la segunda. Entonces me dice si P entonces Q y Q entonces R, podemos decir que P entonces R. Y este silogismo hipotético lo vamos a aplicar en 5 y en 2. Aquí y acá. Y nos dice que tenemos en 5 si no Q, entonces P, y luego en 2 tenemos si P, entonces R. Entonces observen cómo la conclusión de la primera condicional viene siendo la hipótesis de la segunda. Entonces podemos formar una nueva condicional entre la hipótesis de la primera y la conclusión de la segunda. De tal forma que me quedaría, después de aplicar el silogismo hipotético en 5 y 2, si no Q, entonces R. Bien, vamos a continuar. Y ahora vamos a aplicar la implicación material de nuevo. Esta vez vamos a aplicarla sobre 6. Recordando que la implicación material nos ayuda a cambiar una disyunción por una condicional o una condicional por una disyunción. En este caso vamos a cambiar la condicional por una disyunción. Y nos dice que bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar el símbolo y negar la hipótesis de la condicional. Entonces aquí estoy cambiando el símbolo y aparte estoy negando la hipótesis. Como ya estaba negada, me queda doblemente negada, lo cual me lleva pues a aplicar la doble negación. Me dice que la doble negación es lo mismo que la proposición ya sin negación. Entonces acá Q, que estaba doblemente negada, me queda sola. Y una vez que ya tengo la doble negación, ya casi llego a la conclusión. Únicamente tengo que aplicar la conmutación en 8. Y ya teniendo la conmutación, pues ya me queda R o Q, que es exactamente la conclusión de mi argumento original. Por lo tanto puedo
decir que este argumento es válido al llegar yo ya a mi conclusión. Bien, espero que el método haya quedado claro. Hay que tener muy en cuenta todas las reglas de inferencia y todas las leyes del álgebra que podamos utilizar, que podemos aplicar. Es un método que se domina únicamente por medio de la práctica. Practicando y teniendo bien dominadas las reglas de inferencia, resulta sencillo llegar a una conclusión, pero sí se requiere de cierta práctica. Y bueno, pues para practicar están los ejercicios de esta actividad. Espero que los puedan llevar a cabo y que les sea sencillo realizarlos. Nos vemos en el siguiente video.